vamos a estar ya entrando de lleno a este tema de conociéndole, que está espectacular porque es la vida de Jesús en orden cronológico. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay 4 evangelios. Uno escrito, que son muy famosos, por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los 4 hablan de lo mismo, de la vida de Jesús, pero con un poquito diferente la perspectiva y un poquito diferente como su target de personas, por ejemplo, ¿no? Las cosas más importantes, por ejemplo, para uno era que pareciera como este rey majestuoso, maravilloso. Para otro, su más importante era que se viera que hacía milagros, que podía hacer, sanar a la gente de la nada, resucitar muertos. Otro era que se viera que era humilde, que era un siervo, que era alguien que venía a ayudar. Y el último, el de Juan, es el que se trata de que es hijo de Dios, sobre todo. Obviamente entre todos están como a veces uno y a veces el otro, pero el de Juan tiene que ver con la deidad, la divinidad de Jesús, ¿no? Pero bueno, el chiste es que este estudio lo que hace es entrelazar estos 4 evangelios de una manera cronológica, lo que es espectacular porque yo en lo personal soy muy visual y a mí me gustan mucho los mapas. Y este libro es como un mapa, o sea, como que me hace ver el bosque completo en vez de estarme fijando nada más en cada arbolito. Y este curso de eso se trata, de aprender a ver a Jesús como tratar de entender, bueno, sí hizo esto, pero ¿por qué hizo esto? ¿En qué momento? ¿Por qué de ahí después hizo tal otra cosa? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Por qué estaba haciendo? Entonces vamos a tratar de entender todo esto porque increíblemente dice la Biblia y dice Jesús mismo que viene en el nombre de Dios, que viene como hijo de Dios, como Dios mismo. Entonces imagínense la maravilla espectacular que Dios, creador de todas las cosas, tiene un mensaje para nosotros bien claro, donde podemos irnos por ese camino y entender las cosas más inexplicables de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo más importante? Todas las preguntas más importantes de la vida, aquí las contesta. Y eso es la gracia del que vamos a poder maravillarnos con todas estas respuestas. Así es que sí que está muy importante. Se los voy a enseñar porque está fenomenal. Haz de cuenta que, como les digo, ¿no? Viene así, viene haz de cuenta, viene en el índice, aquí está, con los temas que vamos a ir viendo, con aquí los 4 evangelios, ¿se fijan? Y aquí viene cuál es la lectura de cada uno de los evangelios que vamos a tener que leer esa semana. Entonces yo les voy a decir, esta semana nos va a tocar de aquí a aquí, por ejemplo. Entonces ya la leeremos pues un día estos pedacitos, este es otro pedacito, así. En realidad se va a tratar de leer más o menos como esto en un día, más o menos. O sea, es bastante poquito, pero lo más importante es contestar unas preguntas. Ya viene resumido, o sea, ya viene integrado todo. Exacto, está increíble, ¿a poco no? Y por ejemplo aquí, miren, por ejemplo en estos, ¿no? Aquí este pasaje, son muchos pasajes, los evangelios están divididos en muchos pasajes y cada pasaje viene aquí, el orden de pasaje y luego este lo cuentan en solo un evangelio, igual que este. Pero por ejemplo este lo cuenta en 2 evangelios, entonces lo repite. Bueno, aquí solo un rengloncito, pero aquí este. Aquí lo cuenta en estos 3 evangelios. Entonces, por eso está en 3 columnas. Y hay muchos pasajes que lo cuenta en los 4 evangelios y entonces pues ya lo pone, ya sobre todo casi al final. Mira, casi al final ya todo está en los 4 evangelios. Aquí está, los 4 evangelios. Entonces está increíble porque ves las diferencias
y más o menos, mira, y este dice tal cosa, y está bien, pero bien interesante, vale mucho la pena. Y entonces yo les voy a decir que vamos a leer de tal a tal número, ¿no? Y ya ustedes lo leen y contestan estas preguntas que se las voy a decir ahorita rápido, pero sobre todo se las voy a escribir para que las tengan, que son de cuál es el tema principal, sobre todo. La segunda y más importante desde mi punto de vista, ¿cómo puedo aplicarlo en mi vida? ¿Cuál es la aplicación práctica? Porque la Biblia no se trata de que es un libro nada más ahí para leer, para no leerlo, para tenerlo guardado. No es un libro para eso. Es un manual de instrucciones que nos dice cómo vivir. Entonces, la idea es que este libro sea algo de transformación en nuestra vida. Por eso les digo que este es lo más importante. ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? Si no tiene aplicación, pues no tiene relevancia tanta, ¿no? Pero no, la Biblia es súper aplicable y por eso vale tanto la pena. Entonces, vamos a estar leyendo cada día, y las 5 preguntas. El tema general, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Qué me pide que haga o que deje de hacer? Porque siempre la Biblia nos va a decir, a ver, esto está bien, esto está mal, esto lo tienes que hacer de esta manera, esto de esta otra. Y habla de todo. Ahorita Cintia habla de educación, habla muchísimo, de cómo decirle a los hijos muchísimo, ya lo verás. Pero bueno, luego, ¿qué me promete? Porque Dios nos da muchas promesas también. Y otra, ¿qué puedo saber de su carácter? Esas 5 preguntas. Entonces la idea es ir leyendo cada día un pedacito que yo les voy a dar y ir contestando estas preguntas. Eso es la maravilla de este curso. En realidad, o sea, la maravilla de este curso es lo que Dios les va a ir hablando a ustedes cuando ustedes hacen este trabajo, cuando ustedes están escuchando su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia misma dice que es palabra de Dios. Entonces, Dios con su palabra nos habla a nosotros y nosotros empezamos a tener estos cambios, estas revelaciones, estas escuchadas de Dios, de su palabra, y las vamos escribiendo ahí cuando nosotros hagamos esto, que mucha gente a esto le llama devocional. Yo le digo devo o devocional porque pues es el nombre universal. Pero bueno, la maravilla está en los devocionales. Una vez a la semana nos vamos a juntar y yo les voy a dar como un contexto cultural de lo que estaba pasando para que entiendan mejor lo que van a estar estudiando entre semana. Pero así como ir a la iglesia los domingos no va a transformar su vida, ojalá y sí pues, pero se puede mucho más. Nosotros lo que queremos es realmente el poder, la fuerza, el amor de Dios en nuestra vida en acción. No la queremos de habladas, la queremos de vividas. De eso se va a tratar el taller. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una mínima parte, nada más el contexto cultural. El chiste es que se tomen unos, híjoles, les diría así, mínimo, trátense de tomar 20 minutos, mínimo. Traten de hacerse su tecito o lo que quieran y sentarse y decir, este es mi tiempo y tomarse así. Yo les recomendaría unos 40 minutos, pero bueno, entiendo que hay veces que no se puede, un poquito menos, pero sí es lo que va a marcar el cambio ciertamente. Qué bueno que estemos aquí, me encanta, pero lo más importante es lo que Dios les hable a ustedes cada día. Otra de las cosas que dice la Biblia es que es el pan de Dios, es el alimento, es nuestro alimento. Entonces, pues necesitamos alimentarnos espiritualmente, como que desde que nacemos nos empiezan a dar comida, ¿no? Al principio lechita y luego comida y luego nos ensuciamos y nos bañan, se nos ensucia la piel y nos las lavamos y el pelo igual y los dientes y nos enseñan desde siempre a cuidar nuestro cuerpo, nuestro físicamente, pero el espíritu no, el espíritu como el borras, ahí te dicen, ay, como puedas, pero nosotros necesitamos nutrir nuestro espíritu para poder florecer en lo espiritual.
Y por medio de la Biblia es el alimento espiritual que nos va a satisfacer a nosotros y que nos va a hacer florecer, que nos va a dar esta fuerza espiritual para que en medio de cualquier circunstancia nosotros estemos fuertes, firmes, gozosas, agradecidas con Dios de todo, así hasta de las cosas buenas y malas y de todo. Esa es la fuerza espiritual, es la madurez, saber hacer qué vamos a hacer, cómo voy a resolver esta situación. Todas esas cosas es con madurez, es un proceso, y ese proceso es por medio de nutrirnos espiritualmente. Y como nos nutrimos, no es que alguien te dé la comida, o sea, podríamos ir de pronto ir a un restaurante y que nos den una comida rica, pero lo más importante no es eso, nos nutrimos con lo que comemos diario en nuestra casa, ¿no? No comemos diario en restaurante. Ah, bueno, pues así es como ahorita es venir a un restaurante. Lo más importante es que ustedes se aprendan a comer cada día, ¿no? A mí lo que me dijo a mí, la que me enseñó todas estas cosas que ahorita yo con mucho amor y cariño se las enseño a ustedes, me dijo, solo son necesarios hacer 3 cosas, no es mucho, solo 3 cosas y ya. Me dijo, hay que orar todos los días, y orar es platicar con Dios. Platicar, no de oraciones aprendidas, no de ninguna estructura, es hablar con Dios. Como le cuento a una amiga, le cuento a Dios, pero lo más profundo, es más, con un psiquiatra. Así. Y luego, orar todos los días, leer la Biblia todos los días y obedecer lo que leemos en la Biblia todos los días. Esas 3 cosas, no más, ya, no más. Orar, leer, obedecer. Pero si en la Biblia dice es necesario perdonar, pero es que no me nace, ahí dice hay que perdonar, tengo que averiguar cómo, ahí dice cómo también. Pero la cosa es que tenemos que hacer esas 3 cosas, orar, leer y obedecer. No más. Haciendo eso, Dios nos va a ir fortaleciendo, nos va a ir enseñando, nos va a ir madurando por medio de un proceso que va a durar increíblemente toda la vida. Así es que tenemos toda la vida para este camino, ir aprendiendo a caminar de la mano de Dios como niños, así como a mis hijos les ponía un calcetín, como Dumbo le ponían una pluma, yo le ponía un calcetín a mis hijos cuando aprendían a caminar. Ahora ya son unos adultos, ya caminan solos, pero el chiste es ese, vamos aprendiendo poquito, pero lo más importante es que se use, o sea, aplicarlo a nuestra vida. Bueno, pues entonces, los temas que este fue como de lo que se va a tratar el tema de conociéndole. Esto sí que se los voy a tener escrito, aparte del video, porque las preguntas sí son importantes, y también las explicaciones. Se los voy a explicar igual a todas, pero se les explico aquí rápido a ustedes. Aquí vienen, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Viene unos numeritos y luego 2 puntos y luego otros numeritos guión otro numerito. Entonces, el primer número es el capítulo. Después, los 2 puntos son los versículos. Y los versículos es de tal versículo a tal otro versículo. Entonces, básicamente, esa es la explicación de esto. Se los voy a escribir de todos modos. Pero bueno, el chiste es que así es como vamos a leer, ¿no? Y ahora les voy a platicar muy, muy, muy velozmente cómo está. Esta parte se llama la fase 1, o sea, esta parte de Jesús se llama en este libro el periodo de preparación. Aquí lo que es muy importante hacer notar es que la vida de Jesús no llegó nada más, apareció y ya, sino a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios ya había estado mandando profetas que decían, les va a mandar un Salvador, les voy a enviar un Salvador para que no vayan viviendo a la deriva, para que no estén desubicados, no sepan ni qué hacer ni cómo hacerle, ¿no? Les voy a mandar a alguien que los va a traer de regreso a mí. Luego ves el video porque ahí explica por qué necesitamos un Salvador, ¿no? El chiste es que voy a mandar a esta persona y empieza a decir, iba a nacer en Belén de Judá, y empieza a describir a lo largo de muchos años, de miles de años, empieza a describir cómo va a ser Jesús, ¿no? Y
hasta que de pronto llega este grandísimo momento donde nace Jesús genuinamente, cumpliendo muchísimos de las promesas que ya había hecho Dios desde mucho tiempo antes, ¿no? Y entonces así empieza, así les estoy contando yo esto, no lo van a leer aquí porque eso se trata del Antiguo Testamento, pero esto viene aquí. Total, que Jesús nació en el año 0. Ahí empezamos a contar la vida después de Jesús. Entonces, en ese año nació. Él nació en un ambiente donde él estaba, el mundo, él cuando nació estaba en un lugar que se llama Israel, que es lo que sigue siendo ahorita Israel, ¿no? Donde está. Esa es una nación donde siempre ha habido bastantes conflictos porque es un área pero perfecta del planeta, porque tiene Asia, África y Europa, ahí está como que el centro. Entonces está perfecta esa área, ¿no? Y siempre están como queriéndosela quitar y así problemáticas. Pero en ese mundo además, en ese entonces, estaba un imperio que era el Imperio Romano y que era demasiado fuerte. Entonces llegó y tomó bastantes lugares, uno de esos Israel, pero los israelitas eran los primeros, el primer pueblo que era monoteísta, o sea, antes creían en muchos dioses, en el dios del sol y todas estas cosas, y ellos, los israelitas, fueron los primeros en decir no, hay solo un dios y es creador de todas las cosas y de la lluvia y de las personas y de todo, ¿no? Entonces, ellos, los israelitas, sabían que tenían este dios tan fuerte y poderoso y maravilloso. Y todos ellos tenían pues este sentir, ¿no? De yo soy fuerte porque Dios está conmigo. Pero los romanos eran una nación súper fuerte que llegó y conquistó a todos los lugares a donde iba, entre ellos Israel. Entonces los israelitas, con esta manera de ser tan fuerte y tan grande que tenían, pues cómo era posible que llegaran y se iban a sentir pues tomados por los romanos, ¿no? Entonces eso estaba como muy, pero muy incómodo para ellos y no les gustaba para nada. No les gustaba eso para nada. Entonces, en ese momento fue cuando nació Jesús. Muy revuelto la nación y justo lo vamos a ir viendo conforme vayamos más avanzando el curso, pero los israelitas, ellos pensaban que cuando viniera el Salvador, venía a salvarlos del Imperio Romano, precisamente. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta porque está interesante cómo veían los israelitas a Jesús y al posible, Jesús o esta persona salvadora, en la Biblia se llama el Mesías. El Mesías o el Cristo. Mesías está en hebreo, Cristo está en griego. La Biblia se escribió en griego y en arameo y en algunos en hebreo. Entonces, pero es lo mismo. El Mesías o el Cristo es el que viene a salvarnos. Entonces ellos tenían estas expectativas tan grandes de este Mesías y de pronto llega aquí y nos empieza a explicar cómo viene Jesús, cómo llega primero como un bebé, pobre. Se les explica a unos pastores, que los pastores eran como lo más bajito de la sociedad, o también a unas mujeres que eran lo también más bajito de la sociedad. Entonces, como que viene esta contraparte de cómo puede ser rey, cómo puede ser hijo de Dios, viviendo y estando en eso, ¿no? Como que uno pensaría, no, es que va a venir con fuegos artificiales, con cosas maravillosas, porque viene como nada más como alguien tan frágil, ¿no? Como un bebé. Entonces esto pues a nosotros nos ayuda a entender que Dios no tiene en su target nada más las personas más grandiosas del mundo y son los jefes de Estado y todos los ricos más ricos y más inteligentes y todas las personas que se ganan premios Nobel, ¿no? No, Él vino a la gente, Él vino a los extranjeros, a los
mujeres, a los pastores, como les digo. Entonces eso nos habla de un Dios que abraza a la gente normal, a todos nosotros, a nosotros nos está abriendo las puertas, nos está invitando y nos está diciendo, ten, aquí te enseño a este Salvador que te viene a liberar. Entonces, bueno, pues todo esto lo vamos a estar leyendo. Solo les quiero decir en un pedacito, en el 2, cuando viene en el prólogo de Juan, así se llama, el prólogo del Juan. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este verbo es Jesús. Se los voy a decir así nada más para que le entiendan mejor, porque si saben que es Jesús, van a entenderle mejor. Y más adelantito dice en el versículo 15, dice, Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior de a mí porque existía antes que yo. Esto viene en el Evangelio de Juan. Entonces, como dice de pronto, Juan dio testimonio de él, como que te quedas así como, ¿por qué está hablando Juan de Juan, no? Es porque Juan está hablando de Juan Bautista. Entonces, este segundo Juan es Juan Bautista. Ya, eso lo podemos ir aprendiendo un poquito después. Pero bueno, eso se los quiero platicar porque me parece como algo importante. Y otra cosa que les quiero comentar es la visita de los sabios de Oriente, los Reyes Magos. Nosotros desde la tradición nos dicen que hay 3 Reyes Magos que son Gaspar, Melchor y Baltasar. Bueno, eso no viene en la Biblia. Lo que viene en la Biblia es un párrafo pequeño donde sí traen 3 regalos, oro, incienso y mirra, y esos 3 regalos son bien, pero bien especiales. Yo creo que les voy a grabar un audio explicándoles el significado de estos 3 regalos porque son muy significativos. Pero el chiste es que en la visita de los sabios traten de quitarse de su mente lo de los Reyes Magos cuando lean esto para que se llenen más de lo que dice la Biblia y no de lo que está ya guardado adentro de nosotros como que esto es lo que tiene que ser, ¿no? O sea, la visita de los sabios son los Reyes Magos. Exacto, sí, exacto. Sí, exacto. Sí, de ahí salió todo lo de los Reyes Magos. A lo mejor, como les digo, les voy a grabar un audio acerca de esto, pero lo que sí les digo es traten de salir fuera de la caja. Yo soy artista, entonces yo pinto, ¿no? Y muchas veces cuando pintamos, como que decimos, por ejemplo, ¿no? A ver, yo estoy viendo una mesa, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué puedo ver? A ver, aquí. Puedo ver estos lentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuántas patitas tienen los lentes? 2. 2 patitas, ¿verdad? Pero, ¿cuántas patitas le ves aquí? Pero sí tiene, pero hay veces que no se ven. Pero si yo te digo, dibuja los lentes, vas a dibujar los lentes con 2 patitas, porque todos los lentes tienen 2 patitas. Pero hay veces que no se ven. Entonces, la parte bien importante del arte es quita todo concepto que tengas, porque para dibujar te va a estorbar. Ah, bueno, igual así. No piensen en los 3 Reyes Magos eso, porque esto tiene mucho significado. Entonces, vamos a los 3 Reyes Magos, varias cosas está como para revisar, ¿no? Bueno, pero todo esto de lo que se trata es de cómo Dios va preparando a todo un pueblo por muchas generaciones para recibir a Jesús y cómo va preparando a los corazones de las personas para recibir. Las cosas para Dios a veces son flashazos, pero casi nunca, casi siempre son procesos, casi siempre son, empieza a planear una cosa, transforma corazones poquito a poquito y llega a donde quiere llegar, pero por medio de varias cosas.
Entonces, la pregunta de hoy para ustedes es, ¿qué tuvo que preparar y cómo ha preparado Dios sus vidas para que estén ahorita específicamente lo que están viviendo? Entonces, si ahorita lo que están viviendo es en plan perfecto de Dios, me gustaría que ustedes hicieran este análisis de cómo llegó Dios hasta donde están ahorita, cómo las ha traído, hasta aquí Dios nos ha traído, hasta aquí Dios las ha traído a ustedes. ¿Cuál ha sido ese proceso? ¿Cuál ha sido esa preparación, ¿no? Desde sus padres, desde sus maneras de pensar de familia, desde qué están haciendo en este país, tantas cosas que me gustaría dejarles pues esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la preparación que Dios les ha hecho? Bueno, pues siempre Dios nos está preparando, igual como preparó la vida de Jesús, el corazón del pueblo, todo lo va preparando, Él tiene un plan perfecto. Al final podemos ver cuando lo vemos en retrospectiva. Cuando vamos en el camino hay veces que no lo vemos, ¿no? Como tantos ejemplos que vamos a estar viendo esta semana. Pero en nuestra vida, al final vamos a decir, mira, así como ahorita te pasa con lo de tu mamá. Entonces, Dios nos va preparando, estamos en proceso, somos obras en proceso, maravillosas, obras maravillosas en proceso, en un proceso en manos de un Dios maravilloso.